Mi proyecto de investigación lleva por título Los movimientos sociales en la educación secundaria costarricense, lineamientos de reestructuración curricular basados en la comprensión docente y en análisis crítico y hermenéutico de los programas de estudios sociales. La idea un poco de este trabajo es básicamente analizar el currículum de educación nacional y analizar cómo se ha abordado, cómo se presenta el planeamiento sobre los movimientos sociales en Costa Rica, cómo se ha planteado curricularmente los movimientos sociales en Costa Rica. Entonces, el objetivo puntual de este primer capítulo de mi trabajo de investigación de tesis es el siguiente, es examinar el planteamiento curricular de los contenidos relacionados con los movimientos sociales en Costa Rica presentes en los programas de estudio de la asignatura de estudios sociales desde una visión hermenéutica y crítica. Y podamos profundizar aquí en algunos temas. Le agradezco mucho y Claro, no, reiterarte el agradecimiento, Brian, desearte lo mejor en este proceso de investigación y que todo vaya muy bien para que culmines este proceso académico y muchas gracias. perfecto, no, muchas gracias. Como le comentaba, para mí es un privilegio completo entrevistar profesionales de su envergadura. La primera pregunta dice, desde su perspectiva profesional, ¿es importante el estudio de los movimientos sociales? Sí, desde luego que sí. O sea, yo creo que la didáctica de la historia que sustenta la fundamentación didáctica y pedagógica del programa de estudios sociales es determinante el abordaje crítico, plural, democrático, lógicamente, de todos los procesos históricos de nuestro país. Y desde esa perspectiva, los procesos históricos han estado en muchas ocasiones, digamos, impulsados por las movilizaciones del pueblo costarricense, por las movilizaciones de los distintos grupos sociales que, como vos lo sabes perfectamente, en determinados momentos de nuestra historia, pues han generado cambios muy importantes y que en algunos momentos pues han estado más o menos visibilizados en nuestro currículo oficial, y desde esa perspectiva pues lógicamente sí considero que es fundamental digamos, que la mediación pedagógica que interviene en el proceso didáctico de estas temáticas esté siempre presente y que se aborde con toda la complejidad que ello implica. Teniendo presente que el objetivo general de la disciplina es la formación de ciudadanos que participen activamente en la sociedad en el marco de una vida democrática, se pretende alcanzar dicho objetivo desde el planteamiento de temáticas como lo son los movimientos sociales en el programa de estudios sociales. Sí, bueno, desde luego que sí. Antes hay que tal vez hacer digamos, señalar algo que me parece importante. El programa de estudios sociales en secundaria parte desde una visión curricular que es el desarrollo de habilidades para la vida. Estas habilidades se operacionalizan en el diseño curricular del programa a través de diferentes componentes. Uno de los más importantes, de acuerdo a lo que conversamos el día de hoy, son los temas generadores. Estos temas generadores son, llamémoslo así, se constituyen como espacios de aprendizaje en donde convergen una serie de temáticas que a la postre van a permitir el desarrollo de ciertas habilidades y habilidades que tienen que ver con el pensamiento histórico, habilidades que tienen que ver con el pensamiento geográfico y habilidades que tienen que ver con el desarrollo del perfil de salida del Ministerio de Educación Pública. Entonces, de forma explícita, en estos temas generadores no hay alguno que tenga por nombre movimientos sociales tal, pero sí vemos procesos históricos, por ejemplo, el abordaje de la historia de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, un momento de la historia que está caracterizado, creo que, bueno, yo creo que es uno de los consensos, ¿verdad? Que este periodo de la historia está determinado por una efervescencia y una conflictividad social muy importante, que a la postre diseñó lo que fue luego el proyecto de la Segunda República, ¿verdad? No podemos entender el proyecto de la Segunda República sin comprender, pues, qué fue lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XX y al momento en que se llegó a la confrontación civil del 48. Entonces, te decía esto porque, digamos, no existen temas generadores que son los temas que abarcan, digamos, el periodo de trimestres, ahora de semestres,
pero sí da la posibilidad para que la persona docente, desde el ejercicio de su autonomía y a partir de una metodología que sugiere el programa de estudio, como es el aprendizaje basado en problemas, busque precisamente problematizar estos saberes, estos contenidos. Y es ahí donde la persona docente, desde su espacio de autonomía, de reflexión, de criterio técnico y desde su reflexión intelectual, puede generar diversas estrategias, técnicas y actividades que posibiliten a las personas estudiantes, pues comprender los procesos de movilización social de los distintos grupos, generalmente grupos que han sido oprimidos, grupos que han sido invisibilizados o grupos que no han tenido la oportunidad de participar digamos, de forma hegemónica en la construcción de políticas y que por ende pues han tenido que organizarse y participar y conseguir esos cambios estructurales digamos, en la Organización Democrática de Costa Rica. Entonces, creo que, no sé si con eso abordo la pregunta, pero me parece que sí es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que el programa, lejos de establecer una delimitación o un elemento prescriptivo que inmovilice o que de alguna forma limite a la persona docente para que pueda ejercer esa criticidad tan necesaria y que sabemos ejerce en los distintos escenarios, en los distintos contextos de nuestro país, más bien potencializa esa selectividad de interlocutores, de protagonistas, de grupos sociales que han tenido las distintas iniciativas en el cambio social y político y económico de Costa Rica. Como usted menciona, intrínsecamente en el programa hay temas generadores que permiten problematizar el tema puntual de los movimientos sociales con el fin de comprender la movilización social del país a lo largo de la historia. Sin embargo, yo quería consultarle si usted tiene conocimiento de en qué niveles del programa de estudios sociales se presenta explícitamente o si se presenta explícitamente este tema. O sea, hay un momento puntual del programa donde se aborda explícitamente el tema movimientos sociales en Costa Rica. Sí, te lo voy a decir aquí con el programa propiamente. Es un tema que se desarrolla sobre todo a nivel de undécimo año, sobre todo cuando se ve el tema generador Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de 1980. Es un periodo largo de la historia que prácticamente abarca todo el siglo XX, de 1900 a 1980. También esto se divide en unidades de trabajo. Está la unidad de trabajo, te lo voy a decir así con puntos y señales, ¿verdad? 11.2.1, que se llama la sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX, y la 11.2.2, la sociedad costarricense 1950-1980, y la 11.3.1, que es la unidad de trabajo del tema generador Costa Rica actual desde la crisis de la década de 1980 al presente, que ha sido, y esto te lo comento a modo de anécdota, que es que estos temas generadores, y sobre todo este último, que habla de la Costa Rica actual de 1980, y también el anterior, que habla de la segunda mitad del siglo XX, son los temas que han estado en la polémica de ciertos sectores, desde mi punto de vista personal y profesional también, ciertos sectores de índole más conservador, que han visto que las críticas que se puedan hacer digamos, al sistema económico, político, cultural, qué sé yo, en Costa Rica actual, pues les deviene a ellos como algo negativo, ¿verdad? Para no referirme más al tema y tampoco validarlos de ninguna manera. Yo creo que como vos estás viendo, el programa de estudio plantea temas muy abiertos. El programa de estudio habla de procesos históricos en los cuales la persona docente, con la formación que tiene en estudios sociales, en historia, en geografía y en el abordaje de las demás ciencias sociales, es plenamente capaz, y así se demuestra en nuestras aulas, de identificar cuáles son esos procesos históricos, quiénes son esos protagonistas, una historia desde una perspectiva de la pedagogía más integral, más holística, de la pedagogía crítica, de las teorías del aprendizaje como las de Vygotsky, por ejemplo, del aprendizaje sociocultural,
en donde lo que se busca es entender estos procesos históricos no desde el positivismo de la historiografía más clásica, sino desde una pedagogía crítica que entiende que, que lo complejo de la sociedad, que lo complejo de la historia, pues está estructurada a partir de las dinámicas de diversos grupos hegemónicos en el poder, pero también grupos que han sido pues desfavorecidos en ese reparto del poder y que por ende la interacción, esta dialéctica entre unos y otros son los que van dinamizando el proceso histórico. Entonces a partir de ahí resulta pues importante que las personas estudiantes comprendan esa manera en que el mundo interactúa, porque van a, como lo decías vos muy bien al principio, van a ser ellos los que van a participar o ya están participando en ese mundo. Entonces, si pretendemos ciudadanos que defiendan la democracia, como es lo que pretende, yo creo que hay consenso en ello, pues debemos propiciar un escenario educativo que propicie el pensamiento histórico, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, sin dejar a ningún grupo, ninguna colectividad fuera de esa, de esa misma dinámica social. Según el programa de estudios, sociales, ¿cuáles elementos considera usted son los más importantes a tomar en consideración para el abordaje de un tema como los movimientos sociales? Desde varias formas de entender la didáctica de los estudios sociales. Desde un primer lugar, yo creo que, y esto lo dicen en la fundamentación teórica de nuestro programa de estudio, yo creo que debe existir un posicionamiento teórico de la persona docente. Es decir, la persona docente, como bien decía Giraud, y como bueno, lo han señalado desde Freire, todos los pedagogos críticos latinoamericanos, anglosajones, etcétera, la persona docente debe tener un posicionamiento crítico, una actividad constante de reflexión acerca de los saberes propios que integran, en este caso, un campo de trabajo transdisciplinario como los estudios sociales. Entonces, a partir de ese posicionamiento teórico, se hace una selección de cuáles van a ser los elementos, digamos, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, que nos van a permitir generar una metodología de aprendizaje determinada. En este caso, el programa de estudio sugiere la metodología, como te decía antes, del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, que es viene de la escuela anglosajona, sobre todo inicia en la década de los 60, la Universidad de McMaster y en la misma Universidad de Harvard, en el contexto de la medicina, en el contexto de las ciencias, de la didáctica de la medicina, de las ciencias médicas, porque lo que buscaba era, digamos, establecer escenarios de aprendizaje muy pragmáticos, ¿verdad? En este caso, pues la visión anglosajona siempre ha sido muy del funcionalismo, muy de lo pragmático, y a partir de ahí, pues, evoluciona a las pedagogías críticas latinoamericanas, en donde el aporte de, bueno, toda la teoría crítica y posteriormente la pedagogía crítica latinoamericana en los 70s en adelante empieza a ver que es necesario que la educación no sea indiferente a las problemáticas, o que no solamente reproduzca el orden establecido, sino que lo cuestione, busque cómo propiciar procesos de alfabetización integral a las personas. Es una manera de leer el mundo desde una perspectiva crítica. Y entonces el aprendizaje basado en problemas lo que busca es dotar de pluralidad, dotar de complejidad, generar preguntas generadoras, para que las mismas personas estudiantes sean las que lleguen a conclusiones. Es decir, no existe en el programa de estudios sociales una intencionalidad de imponer una visión de mundo determinada, pero sí existe la intencionalidad de que puedan coexistir en el proceso de aprendizaje diversas visiones del mundo. Es decir, no es que solamente va a existir una visión contrahegemónica, no, tampoco una visión solamente hegemónica o de los poderosos, sino que la idea es que converjan en ese escenario de aprendizaje diversas maneras de entender el mundo, para que sea la persona estudiante dotada de esa visión amplia, de esa reflexión totalmente heterogénea, diversa, la que arriba a sus conclusiones y logre, digamos, desarrollar, potencializar habilidades
como la del pensamiento crítico, pero también otras habilidades que tienen que ver con la colaboración, el respeto, la tolerancia, la inclusión, el mismo pensamiento intercultural que permea el programa de estudio, etcétera. Entonces, por ahí va la reflexión. Y un segundo punto con respecto al abordaje de estos temas tiene que ver con, digamos, algo específico de la didáctica que es muy importante, que es la literacidad crítica o el poder desarrollar maneras de seleccionar, hacer una selectividad crítica de las fuentes de información. Vivimos en una sociedad ya lo decía Castel desde hace décadas, de la información, del conocimiento, de las redes, de abundante información que pues en muchas ocasiones puede presentar desafíos interesantes a la hora de seleccionar la información, porque no todo lo que está en Internet, vos lo sabes perfectamente, pues es susceptible de que sea llevado a un espacio didáctico, a un espacio del aprendizaje. Entonces nosotros como profesores y profesoras debemos pues lógicamente desarrollar no solo en nosotros esa habilidad primero, sino también lograr que las personas logren hacer esa lectura crítica de las fuentes, sobre todo hoy por hoy en el tema de las tecnologías digitales, en las redes sociales, en YouTube, en los podcasts, en las mismas redes sociales, en Instagram, qué sé yo, en todas las páginas de internet que hay, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el abordaje de estos temas que pueden tener cierta polémica política, social, cultural, deben siempre estar, o sea, se deben abordar de una forma plural, democrática, libre, pero que estén, ojalá, inmersos esa diversidad de actores, interlocutores, aunque sean, y sobre todo, pienso yo, cuando son más invisibilizados, tal vez por los medios hegemónicos o por las narrativas oficiales, por la historiografía más tradicional, y las narrativas que hegemonizan la construcción de sentido común, la opinión pública en este país. Como usted menciona, bueno, tenía aquí anotado como siguiente pregunta que si usted considera, bueno, perdón, más bien, a pesar de que usted comenta que bueno, el docente debe incluso asumir una postura teórica para el abordaje de temáticas como los movimientos sociales, de que no hay una intencionalidad de imponer una única visión, ya sea hegemónica o contrahegemónica, a los programas de estudio, que hay bastante amplitud para problematizar ejes temáticos, que se busca una pedagogía crítica donde el estudiante, más allá de replicar contenidos o más allá de quedarse con una sola lectura, pueda contrastar lecturas e incluso en una sociedad actual donde son bombardeados por información masiva, ¿verdad? Que este estudiante pueda tener el discernimiento para seleccionar fuentes de información incluso. A pesar de esto, de todo eso que usted me comenta, entonces, ¿usted considera que la asignatura de los estudios sociales hay un planteamiento adecuado y suficiente de la temática de los movimientos sociales? Ok, esa pregunta, y por aquí te voy a señalar ahorita algo del programa propiamente. Mira, esa pregunta te la contesto desde dos perspectivas, que yo creo que a final de cuentas van a digamos, convergen en lo que, pues, yo humildemente considero, pienso. Desde un punto de vista de lo metodológico, o sea, de la forma en que nos acercamos desde la didáctica, desde la metodología, desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales en Costa Rica a estos temas, yo creo que la metodología es de total, digámoslo así, de total libertad y promueve la criticidad. Yo creo que si yo llego con este programa de estudio al salón de clase, como ocurre con las compañeras y compañeros que en este momento lo están implementando, yo tengo la posibilidad de, a partir de los temas generadores y de las unidades de trabajo, y más adelante vamos a ver criterios de evaluación en particular, yo puedo generar una clase muy crítica, donde visibilice actores de verdad o grupos de personas que han sido oprimidas o que han participado y que han sido tradicionalmente silenciados en la historiografía de corte más tradicional. Yo lo puedo hacer. Ahora,
La otra parte ¿es suficiente? Bueno, desde mi punto de vista particular, personal, digamos, no es un punto de vista de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales o del Ministerio de Educación Pública, sino yo como profesional en esta área, yo considero que sería deseable visibilizar todavía más procesos sociales, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer un trabajo en el cual se ubiquen más escenarios. No obstante, considero que con lo que hay se puede empezar a trabajar, y de hecho se ha empezado a trabajar desde una visión más crítica. Por ejemplo, aquí en la unidad de trabajo que se llama la Sociedad Costarricense en la primera mitad del siglo XX, hay preguntas problema. La tercera dice, ¿qué relación tienen las luchas sociales y políticas de las primeras 4 décadas del siglo XX con la reforma social de la década de 1940? Una pregunta que está explícita en el programa, que luego lleva a criterios de evaluación como valorar los impactos en las condiciones de vida de los trabajadores y la situación económica del Estado producto de la crisis económica de este periodo. Evaluar las diversas acciones que fueron tomadas por el Estado y diversos grupos sociales para enfrentar las crisis económicas. Yo creo que nos permite, ¿verdad? Si vemos, visibilizar el aporte de diferentes grupos. Ahí no dice cuáles grupos en particular, porque es la otra parte que hablábamos antes. Entonces, yo como profesor, como profesora, con mi posicionamiento teórico, con el conocimiento, con la investigación permanente de la historiografía, y ojalá de una historiografía también crítica, porque esto es algo que siempre hemos tratado digamos, remarcar en los procesos de asesoramiento, de conversación con nuestros colegas y nuestras colegas, que es que debe existir siempre una congruencia entre el abordaje pedagógico, metodológico, didáctico y el abordaje, digamos, historiográfico, en este caso, los temas de historia. Es decir, si yo quiero generar una pedagogía pensando en la problematización, en el aprendizaje basado en problemas, y si busco como referencia historiografía de corte positivista tradicional, pues ahí va a haber bastante incongruencia. Entonces, yo voy a buscar una historiografía diversa, crítica, plural, en donde estén representados no solo los grupos en el poder, sino los grupos desfavorecidos, para que el estudiante pueda tomar decisiones y tener una visión integral de lo que significa la complejidad de la historia del país en un proceso, por ejemplo, del que hablábamos, de la crisis del modelo agroexportador en la primera mitad del siglo XX. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es importante tener en cuenta esta congruencia que debe existir, y pues si bien podría haber más presencia de temas, yo creo que los procesos históricos en donde se circunscriben esas temáticas están abiertos para que seamos nosotros como personas docentes lo que logremos visibilizar estas luchas sociales, estas reivindicaciones de las clases trabajadoras y de los grupos racializados, de los grupos de diversidad sexual, de los grupos feministas, de todos los grupos que históricamente han sido oprimidos, invisibilizados, han sido violentados en sus derechos, y que generalmente no han tenido tanto protagonismo en la narrativa o en los marcos tradicionales de la enseñanza de la historia. Entonces, yo creo que puede haber más en el programa, pero el programa ya nos sitúa en procesos históricos y nos deja a nosotros como personas docentes la posibilidad de establecer y visibilizar estos grupos. No, como usted menciona, recopilo nada más un poco lo que usted me comentaba. Entonces, la metodología es total, hay total libertad para problematizar temas, para reivindicar grupos. Incluso usted me comentaba que los procesos históricos están abiertos y que el programa da esa libertad. Sin embargo, yo quería preguntarle por qué dentro del planeamiento curricular los movimientos sociales ya de una forma explícita parecen estar limitados a un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, se propone como aprendizaje esperado en el caso de la temática puntual que le comentaba, que usted me dijo que estaba en un 10º año. Como aprendizaje esperado se propone que las personas, simplemente estudiantes, conozcan las respuestas ciudadanas y los movimientos sociales frente al ajuste estructural a partir de la década de 1980. Entonces, ¿por qué ese planteamiento curricular parece limitado solo a ese tiempo y espacio? O sea, es decir, ¿por qué pareciera que hay movimientos sociales a partir de 1980? ¿Qué pasó antes?
Sí, o incluso que va a pasar mucho después y en la actualidad. Entendemos que un programa de estudio como el nuestro, yo creo que lo hemos repetido desde el año 2016 hasta la saciedad, creo que lo volveré a repetir aquí, nosotros, la Asesoría Nacional de Estudios Sociales y la comisión mixta que en su momento intentó elaborar el programa, pues todos fuimos excluidos de la elaboración final del programa. Este programa no es el producto directo de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, ni de la comisión mixta en donde participaban representantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED, el COLIPRO, el sindicato ANDE, el sindicato APSE, diversos grupos de compañeros y compañeras, profesores, asesores y, lógicamente, pues la Dirección de Desarrollo Curricular y nosotros como asesores nacionales. Oficialmente se desconoce, y vos puedes ver el documento, la autoría del programa de estudio. Y entonces, a partir de ahí, hay preguntas sobre el por qué. Hay cosas que no están, que yo no tengo la competencia o el conocimiento para responder. La labor a la cual nos hemos centrado nosotros desde el punto de vista de la asesoría es ver las oportunidades, los espacios, como te decía, que brinda el programa. Si bien en los aprendizajes esperados que cumplen una noción de orientación, digamos, de índole teleológica de la educación, o sea, es decir, aspiran a unos conocimientos específicos de la asignatura, de forma general, se habla de conocer. Yo creo que esto no limita que la actividad didáctica de las personas docentes sobrepasen ese mero conocer, o que, por ejemplo, vos lo señalabas en función del tema de 1980 a la actualidad. Aquí en los aprendizajes esperados del tema generador número 2 de un 10º año, Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de 1980, realmente podemos ver aprendizajes, por ejemplo, el número 7, que dice: comprenda la espiral de violencia que vivió la sociedad costarricense, que condujo a la Guerra Civil de 1948 y su impacto en la vida cotidiana. Entonces, ese tipo de aprendizajes yo creo que es muy plural, muy abierto, no busca, digamos, decir estos fueron los buenos, estos fueron los malos. Yo creo que un abordaje así no se sostiene en sí mismo, ¿verdad? Sino que más bien habla de que existió violencia, previo a una guerra civil. Yo creo que en todas las guerras civiles de todo el mundo es algo de perogrullo, ¿verdad? Es lógico que exista. No obstante, lo que nos permite es entender qué violencias existieron, por qué grupos de este bando, de este otro bando, de este interlocutor, de estas problemáticas. Entonces, aún así, aunque, digamos, realmente se puedan repensar, se puedan mejorar, se puedan incluso redactar de nuevo los aprendizajes esperados, hoy por hoy nos brindan la posibilidad de, primero, yo creo que es claro que no hay una imposición ideológica en cuanto, y quiero en esto tal vez ser muy preciso en lo que voy a decir, no existe una imposición ideológica en cuanto a qué participantes en un proceso histórico determinado van a tener más o menos relevancia en el proceso didáctico de los estudios sociales. Luego, que el programa de estudio en sí tenga una ubicación ideológica, la tiene, y eso se puede discutir en otras investigaciones, y yo creo que este no es ¿verdad? Digamos, lo podemos hablar desde luego, pero el objetivo de lo que conversamos ahorita en esa pregunta no es necesariamente ese. Pero digamos que está ubicado en una lógica, ¿verdad?, de competencias del siglo XXI, en el momento histórico en que se hizo el programa, de quienes lo impulsaron, etcétera, o de quienes lo hicieron, que hasta la fecha oficialmente no sabemos. Pues yo creo que desde su diseño curricular en este tipo de aprendizajes, por ejemplo, antes de 1980, otro aprendizaje dice: reconozca las principales reivindicaciones y cambios sociales que diversos grupos sociales plantearon durante la década de 1950 a 1980 en Costa Rica. Entonces, ves que ahí habla de diversos grupos sociales. No dice si son de derecha, de izquierda, conservadores, religiosos, no religiosos. No le dice al profesor: vea, es que tiene que enseñar tal filosofía o tal ideología, sino que habla de esa diversidad existe en la historia. Bueno, como profesores investigamos,
tenemos nuestra formación inicial y nos mantenemos actualizados y a partir de ahí generamos un espacio diverso, plural, para el conocimiento de eso. Claro que ahí van a haber grupos que lucharon por o que fueron oprimidos durante ese proceso histórico que van a tener un mayor protagonismo. Pero si lo vemos en estos temas y es de lo que comprende uno de los objetivos más importantes de tu investigación, es el asunto de entender cómo se pedagogizan los movimientos sociales en el programa de estudios sociales y qué oportunidades hay para un abordaje realmente crítico y qué se puede hacer para mejorar ese abordaje. Yo creo que en los temas de 11º año, que es donde vamos a analizar finales del siglo XIX, todo el siglo XX y de 1980 a la actualidad, que ya habría que pensar si 1980 es el momento de traernos a la actualidad, porque tal vez eso funcionaba. Por ejemplo, yo recuerdo, y aquí pues a modo de anécdota, cuando yo estaba en el cole a final de los 90, 1980 era bastante cerca, ¿verdad? Yo creo que ahora deberíamos pensar en algún punto de inflexión, de algún momento de segmentar, ¿verdad? Para fines didácticos, ese proceso histórico costarricense más cercano, ¿verdad? Tal vez hablar de, no sé, del proceso en que recrudece o las políticas neoliberales en Costa Rica empiezan a tener más presencia, por ejemplo, las luchas del TLC o los intentos de transformación institucional, pero sea como sea, insisto en la idea y yo creo que se reafirma en el texto del programa de estudio, que no hay como una narrativa impuesta, no hay unas temáticas que se prescriban, sino que hay procesos abiertos y una metodología que promueve problematizar. Yo creo que me brinda la posibilidad como profesor, como profesora, de si yo soy una persona crítica y creo en una pedagogía crítica, el programa me avala esa pedagogía crítica, esa pluralidad, esa democratización, esa visión dialéctica, asamblearia, de construir conocimiento no solo desde una perspectiva histórica determinada, sino de muchas. Y yo creo que eso es lo que siempre hemos sugerido, siempre hemos acuerpado esos procesos, porque no solamente porque están en el programa, sino porque creemos pues, que en el ámbito de nuestras humildes competencias es lo que podemos hacer para colaborar en el excelente trabajo que realizan nuestras compañeras y compañeros. Sí, le comentaba que sí, con toda sinceridad desconocía que la Asesoría Nacional había sido excluida de la producción de los programas y que también se desconocía la autoría. Entonces, a raíz de esto, más bien quería consultarle usted, considera, ¿cuáles considera usted, obviamente sabiendo que la Asesoría Nacional fue excluida de este proceso de producción, ¿cuáles considera usted entonces que las personas que fueron los autores o la autoría de los programas, cuáles fueron los factores determinantes para que estas personas sugirieran dos movimientos sociales recientes, como lo son el Combo del ICE y el TLC con Estados Unidos en el planteamiento de situaciones de aprendizaje para el tema de los movimientos sociales dentro del programa? Repito un poco la pregunta porque creo que divagué. Entonces, teniendo presente que, como le comentaba, que más bien usted me comentaba que la Asesoría Nacional estuvo excluida de la producción del programa de estudios. Entonces, ¿cuáles considera usted fueron los factores determinantes para que los autores del programa sugirieran dos movimientos sociales recientes como lo son el Combo del ICE y el TLC dentro del planteamiento de situaciones de aprendizaje para el tema de los movimientos sociales? Bueno, voy a contestarte desde la lógica que si, digamos, desconozco quiénes hicieron el programa, desconozco sus motivaciones o lo que llevó a establecer concretamente eso. Ahora, sí te puedo decir algo que yo creo que va a ayudar a resolver esa respuesta, que es la naturaleza curricular o el papel que juega dentro de la operacionalización curricular las denominadas situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje son de carácter sugerente, es decir, son elementos que el programa sugiere para el abordaje de los temas que están planteados en la unidad de trabajo, en las preguntas generadoras, en los criterios de evaluación y en los temas generadores. Entonces, muchas de las temáticas que se presentan, me imagino yo, y esto es mera especulación, fueron seleccionadas porque revisten un carácter
digamos, importante desde el punto de vista histórico. En este caso, el Combo del ICE y el movimiento de la lucha en contra del TLC, o todo lo que se vivió en el referéndum del TLC, para no hablar solo de la lucha en contra, sino que también había una parte de la población que estaba a favor, al punto de que el resultado fue, pues, sí, yo lo diría desde mi perspectiva personal, lamentablemente positivo. Yo estuve del bando del no, y nunca toda la vida lo hemos dicho, pues, obviamente, ¿verdad? A mucha honra. Creo que ahí se vivieron situaciones muy complejas que deberían explotarse desde el punto de vista, o aprovecharse, explotarse no es una palabra muy violenta, aprovecharse desde el punto de vista didáctico para entender, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, el papel de la institucionalidad de la Iglesia Católica, el papel de la necesidad de una ley de medios de comunicación que permita democratizar el espectro radiofónico. Entonces, pues, yo creo que dan esas posibilidades. Ahora bien, las situaciones de aprendizaje son sugerencias de cómo se pueden abordar esos temas. Entonces, la persona docente decidirá en el ejercicio de su autonomía si las utiliza o no. Pero no conozco las motivaciones de por qué esos temas. Ahora, si me preguntan a mí que si son temas, pienso yo, válidos, sí, son, como pueden ser otros, pero esos son muy válidos porque significaron momentos de la movilización social, un antes y un después en todo lo que venía siendo, por ejemplo, las luchas sociales en Costa Rica desde la lucha del 84, los contextos sindicales, posteriormente la lucha del 95 con el tema de las pensiones del magisterio, precisamente. Creo que es hasta la Combo del ICE que vuelve a haber una lucha social importante, digamos, no importante en el sentido de que las otras no lo sean. Desde luego, toda lucha social de un grupo de vecinos, de vecinas, es importante. O sea, toda lucha social es importante, reitero esto. Lo que quiero decir es que aglomere la atención nacional o que genere un posicionamiento de los diferentes interlocutores políticos, económicos, mediáticos, culturales, etc. Y luego el otro momento de gran polarización del país fue la lucha del TLC, que ahí dividió la visión más socialdemócrata, más, ¿verdad?, encabezada en ese momento por el no al TLC, donde convergían no solo los grupos de izquierda, sino también grupos socialdemócratas, grupos de un capitalismo más de índole nacional, o sea, una bifurcación de las élites, y luego los grupos más liberales en cuanto a la transnacionalización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí lo veo yo. Ok, no, muchas gracias. Entiendo también que pudo haber sido por un tema que se propusieron estos dos momentos históricos, por un tema de importancia histórica, digamos. Sin embargo, quería consultarle, ¿considera usted que a pesar de esto, dentro de los programas de estudios sociales son relevantes movimientos sociales a escala local y aquellos que son propios del ámbito económico, y aquellos que no son propios del ámbito económico? Ahí sí creo que el programa debe revisarse, porque como lo acabas de decir y lo acabamos de ver en el programa, una revisión del programa de estudio basta para darse cuenta que, aunque no se limite que en la mediación pedagógica aparezcan luchas vecinales, luchas cantonales, luchas de sectores que no tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con reivindicación de derechos humanos, de diversidad, de interculturalidad, que tienen que ver con elementos más simbólicos, pero que siendo simbólicos afectan el diario vivir de las personas que son afectadas por este tipo de situaciones, no están tan presentes en el programa. O sea, no se limita su posibilidad, pero deberían, pienso yo, es un criterio ahí doble, como persona, como profesional y como asesor nacional de estudios sociales, que deberían estar explícitos. O sea, debería haber un espacio para que conozcamos nuestros procesos más inmediatos. Hay un tema de contextualización que la misma metodología, es decir, si en los temas, por ejemplo, de octavo año, que se habla de la huella ecológica, que se habla del ambiente, que se habla de una geografía desde la sostenibilidad, desde los acuerdos de Lucerna, ¿verdad? La metodología del aprendizaje basado en problemas me dice que yo debo problematizar, contextualizar, acercar esos conocimientos a la realidad del estudiante. Y te voy a poner, por ejemplo, mi pueblo. Yo soy oriundo de Miramar de Montes de Oro, en Punta Arenas. Y en Miramar de Montes de Oro, conocerás seguramente por las investigaciones que en su momento hizo Juan José Marín, de la minería a cielo abierto en Bellavista.
¿verdad? De estas empresas canadienses, etcétera, que luego fueron a Cruzitas, etcétera. Pero en Miramar es, Montes de Oro es digamos, un cantón minero históricamente, ¿verdad? Desde el siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si el abordaje que se va a dar de los temas del impacto ambiental de las empresas, bueno, yo voy a acercar ese tema a la realidad de mis estudiantes. Voy a conocer los movimientos que se dieron ahí, tanto a favor o en contra de la minería a cielo abierto, qué representó, qué consecuencias tuvo. Y cuando hablo de consecuencias no digo positivas o negativas, digo consecuencias en general, ¿verdad? De ahí que la persona estudiante se sitúe. Hey, seguramente los estudiantes de familias que estuvieron cerca de la minería dirán, bueno, es que tuvo ventajas porque movilizó el empleo y tuvo esta situación. Lo ven así, perfecto. La forma de ver la actividad desde una perspectiva en contra, pues dirán no, porque tuvo esta y esta situación del ambiente, etcétera. Pero esa complejización me permite entender cómo voy a acercarme a un tema global o a un tema de índole, digamos, a escala nacional desde una realidad inmediata. Pero volviendo a lo que me decías, si considero que deben estar explícitos y debe haber temas generadores que nos posibiliten acercarnos a la realidad inmediata de las comunidades costeras, los pueblos indígenas, las comunidades de zonas urbano-marginales, etcétera, etcétera, esa complejidad debería estar presente en un programa de estudios sociales. Sí o sí, yo creo que en eso inexorablemente debe existir y debemos en algún momento revisar el programa y ojalá que se dé pronto, de una forma democrática, de una forma en donde todos estemos representados, para tener posibilidades de que las personas estudiantes tengan habilidades de pensamiento crítico, sistémico, de diálogo, democráticas. Al final, fortalecer la democracia, y yo creo que es el anhelo que tenemos todos y todas en este sentido. ¿Por qué dentro de las situaciones de aprendizaje de la temática de los movimientos sociales no se plantearon, vamos a lo mismo, ejemplos a escala local o se explicita la posibilidad para que el docente lo haga? Sin embargo, como usted ya me decía, sí, las situaciones de aprendizaje son sugerentes y hay libertad para que el docente pueda incluso abordar ejemplos a escala local y muy posiblemente Correcto. Fueron excluidas por un tema de importancia histórica, digamos, que no se le dio la importancia histórica requerida y se eligieron otros momentos, como por ejemplo el combo del ICE o el TLC, que tuvo una escala más nacional. Sin embargo, usted me comentaba que sí considera necesario que esto que se explicite y que se pongan temas generadores que acerquen a los estudiantes a esas luchas sociales a escala local. Entonces, podemos decir que esta ya me la respondió, pero no sé si quiere ampliarlo. No, simplemente sí, como vos decías, estoy de acuerdo con lo que señalás. La situación de aprendizaje se muestra como sugerencia, entonces, digamos, no se puede abordar en un ejemplo toda la diversidad de luchas sociales que hay, sino que se escogieron dos representativas históricamente y de escala nacional. No excluye que se puedan desarrollar a nivel de contextualización curricular, contextualización del proceso didáctico, estos temas en cada comunidad. Y de hecho, y esto es lo otro que quería reafirmar, la metodología del programa lo sugiere, lo especifica en dos de las etapas del aprendizaje basado en problema, en la problematización y en el análisis inicial. Estas dos etapas dentro del programa sugieren la posibilidad de acercar desde el punto de vista cognitivo, emocional y de los intereses culturales del estudiante esas temáticas a través de una actividad de evaluación diagnóstica, de preguntas generadoras y sobre todo de correlacionar los saberes previos con los saberes que vamos a desarrollar. Ahí es el momento idóneo para que si yo voy a ver qué es un conflicto social, bueno, qué conflicto social tengo acerca, para yo poder, para que los estudiantes y todos y todas podamos entender qué es una conflictividad social, para luego entender algo a escala nacional. Entonces, es la posibilidad que el programa nos brinda y yo creo que es un acierto la metodología. Por eso, yo creo que, y te decía antes, nosotros no participamos en el programa, pero mucho de la fundamentación teórica y metodológica ya se venía trabajando desde la comisión mixta. Yo creo que en lo que al final no se logró, o, digamos, tomar unas decisiones, fueron otros componentes y en otros planteamientos más de índole de temas,
¿verdad?, que de la visión. Porque si lo ves, el programa tiene una fundamentación teórica, filosófica, epistemológica, didáctica, pedagógica, bastante acorde a los tiempos. Yo creo que nosotros hemos revisado algunos programas a nivel latinoamericano, iberoamericano, incluso en Estados Unidos, y todos andan, yo creo que el de Costa Rica anda bastante avanzado en cuanto sobre toda esta problematización. Y yo creo que eso es algo importante, que se puede mejorar, sí, un montón, que se puede revisar, urge, que podamos visibilizar cosas que no están tan bien, pero yo creo que el diseño curricular, la fundamentación teórica, indistintamente de los temas, que son importantes, no digo que no, pero que al ser como más que todo procesos, temas generadores, y su nombre lo dice, ¿verdad? Temas que generan las posibilidades, pues lógicamente yo creo que nos dan esas posibilidades, esas oportunidades. Bueno, esta pregunta, ahora que usted me comentaba lo de que la Asesoría Nacional fue excluida de la producción de los programas, me parece más picante que nunca. Entonces, la siguiente pregunta, ¿sabe usted cómo fue la ruta o los elementos que se tomaron en cuenta para elegir los diferentes elementos curriculares en el programa de estudios sociales y específicamente en el tema de los movimientos sociales? Sí, esa es una pregunta interesante en el sentido de que, vamos a ver, la autoría final de los programas de estudio se desconoce. Entonces, el proceso de elaboración, el proceso de discusión previa, obviamente yo lo desconozco. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el programa de estudios sociales, particularmente el de estudios sociales de secundaria, se hace en un momento de transformación curricular, de reforma curricular, en donde se buscó generar un currículum centrado en la progresión y el desarrollo de las habilidades para la vida. Estas habilidades, cualquiera las puede identificar en un contexto de las competencias para el siglo XXI, las ATC 21. Basta con revisar la documentación de la OCDE, de ATC 21, con el diseño curricular tanto de la política educativa, política curricular y el programa de estudios sociales. Entonces, desconozco la ruta en que se elaboraron los componentes curriculares. Comprendo los componentes curriculares porque es nuestro trabajo comprenderlo y colaborar con su implementación, pero veo una influencia de estos elementos, digamos, de índole supracurricular, por decirlo así, o macrocurricular, en la elaboración del programa. Eso es lo que te podría decir. Perfecto, gracias. Vamos a ver, como ya casi quedamos terminando, quedan poquitas preguntas. Como asesor nacional, ¿cómo analizaría usted el tema de la formación de docentes respecto al abordaje de temáticas como lo son los movimientos sociales? Yo siempre seré muy respetuoso y por convicción, no solamente por relato, por discurso, de los procesos de formación inicial en las universidades públicas de Costa Rica. Yo creo que tanto a nivel de didáctica, de pedagogía, y sobre todo desde el componente del aporte de la historia, la geografía, de las ciencias sociales y naturales que convergen en este campo de trabajo transdisciplinar que son los estudios sociales, hay una formación inicial de extremadamente de calidad y que el tema de los movimientos sociales es algo que se genera una conciencia, yo pienso que pedagógica, desde esa formación inicial. Hemos trabajado siempre muy de cerca con las universidades del Estado en este sentido. En el ámbito de las universidades privadas, pues ya desconozco en el sentido de que casi no hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo procesos de investigación o de colaboración. También soy obviamente muy respetuoso, porque hay miles y miles de compañeros y compañeras excelentes que se forman, excelentes profesionales que se forman en las universidades privadas. Pero creo que digamos, de lo que conversamos acá en el contexto de las universidades públicas, digamos, una excelente formación inicial en cuanto a la comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista histórico, desde las problemáticas geográficas y de lo didáctico y lo pedagógico. Ahora, uno, digamos, puede hacer una observación
desde el punto de vista de sugerencia, que en ocasiones los ámbitos de lo didáctico, lo pedagógico, pueden siempre fortalecerse. Yo creo que eso... ha existido como un debate epistemológico en cuanto a los estudios sociales, que es muy interesante en el sentido de qué son los estudios sociales y qué rol tienen, ¿verdad? Desde posiciones más tradicionalistas que lo definen simplemente como una asignatura que es en la que se hace transposición didáctica de la historia o la geografía, o sea, los estudios sociales como algo que existe a nivel administrativo, casi institucional, por no llamarse enseñanza de la historia o la geografía, o por dividirla en dos asignaturas, existe una, y entonces ahí, y otros planteamientos que en esos yo creo más, que colocan a los estudios sociales como un campo de trabajo transdisciplinario en donde convergen los saberes de muchas ciencias sociales, naturales e incluso ciencias físicas, ¿verdad? Cuando hablamos de ciertos elementos de la geografía, del clima, de los factores y elementos del clima, qué sé yo, sobre todo en primaria, y que nos permiten luego entender lo de la geografía para la sostenibilidad en secundaria, creo que esta visión de transdisciplinariedad de los estudios sociales la ubica en una lógica, digamos, de mayor complejidad y no la supedita a la transposición didáctica de la historia o de la geografía, sino que sí, obviamente utiliza los saberes construidos por estas ciencias sociales, pero también de la economía, también de la antropología, también de la arqueología, también de la sociología, etc., para una finalidad pedagógica y didáctica que sí es de índole que entra en lo educativo, ¿verdad? Que entra en esta lógica de la formación integral del ser humano, de unas habilidades para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la discusión sobre la complejización de los estudios sociales es importante para entender que los procesos de formación deben ser congruentes con esa forma de entender la asignatura. Y lo vemos ya por ejemplo, en la comisión que hay en la UCR, la Comisión para los Estudios Sociales, integrada por gente de geografía, de historia, de otras ciencias sociales, de didáctica, de pedagogía, igual en la reformulación que hubo en la licenciatura y futuro bachillerato en la UNED, y de igual forma en la Universidad Nacional, que creo que en muchos temas de pedagogía crítica ha estado a la vanguardia en ese sentido, didáctica de la historia y las ciencias sociales ha estado a la vanguardia en muchos sentidos. Pues creo que esta institucionalidad de formación inicial pública para los estudios sociales, yo creo que es muy importante y nos, digamos, es de ser optimistas de que vamos a seguir creciendo en ese proceso de investigación, de didáctica, de educación que repercute en una mejor calidad de la educación en Costa Rica. También le quería consultar a raíz de todo esto que hemos hablado de lo que es la metodología docente, la apertura del programa en cuanto a temas, de que usted me comentaba que considera que no hay una imposición ideológica como a ningún lado, digamos, como a ninguna de las dos perspectivas, ni una contrahegemónica ni una hegemónica, en cuanto a temas, ¿verdad? Que se prioricen unos autores y se discriminen a otros, que no hay una intencionalidad en ese sentido. Entonces yo quería consultarle a usted, ya que lo metodológico es tan importante, ¿cree que hay interés de los docentes al servicio del MEP por el abordaje de temas como lo son los movimientos sociales? Yo creo que sí, digamos, partiendo del final de la pregunta, de que si hay un interés que se evidencia y se concreta en los abordajes didácticos y pedagógicos que hemos tenido la oportunidad de compartir, tanto en el ejercicio docente directo como en las asesorías regionales que hemos tenido la oportunidad de estar, y desde ahora, desde la Asesoría Nacional desde hace algunos años. Con respecto quería hacer como un matiz de lo que acabas de decir con respecto a lo ideológico del programa de estudio. Vamos a ver. El programa de estudio, como todo programa de estudio, como toda elaboración curricular de un país, tiene un componente ideológico. Claro. Tiene un componente y tiene unos intereses de grupos hegemónicos que son los que logran concretar esos programas. Estamos de acuerdo. Ahora, en el elemento de la operacionalización curricular y metodológica del programa, ahí es donde pueden existir espacios para el ejercicio crítico de la persona docente. Es decir, ahí es donde pueden existir espacios para que
no necesariamente yo reproduzca lo que establecen los marcos hegemónicos de la elaboración de una visión, qué sé yo, de la OCDE, de la UNESCO, del Banco Mundial, de Microsoft, de IBM, como es ATC 21, etc. Entonces, el programa de estudio, creo que en el caso de estudios sociales, brinda esa posibilidad, esa apertura de no imponer necesariamente temas, aunque digamos, por ejemplo, si se escoge una visión de la geografía desde la sostenibilidad de la Agenda 2030, hay una imposición ideológica. O sea, es la imposición que tiene, ¿verdad? Lucerna. Podemos estar a favor o en contra de eso. Ahora, muy bien, pero necesariamente eso me indica que yo en clase debo decir que esa es la única forma de ver la geografía para la sostenibilidad o lo ecológico. Yo siento ahí que no. ¿Por qué? Porque el programa tiene una metodología que lo que busca es problematizar. Entonces abre la posibilidad didáctica, metodológica, para que la persona docente pueda seleccionar formas plurales, diversas, de abordar un tema. Decir, bueno, es que esta es una de las formas que tenemos de entender la ecología, lo que plantea la UNESCO, los objetivos del milenio. Critiquémoslo, problematicemos, porque el mismo programa nos está diciendo, problematicemos todos los saberes, todos los contenidos, hagamos preguntas problema, busquemos diferentes fuentes, seleccionemos diferentes fuentes históricas, geográficas, etcétera, para llegar a aterrizar esos temas. Entonces, obviamente, sí hay una ideologización desde el punto de vista que todo sistema educativo en el mundo es ideológico, tiene un posicionamiento político, pero que en la implementación del programa sí existen espacios para la autonomía docente en donde no necesariamente se debe reproducir acríticamente lo que señalan estas grandes intenciones macrocurriculares. Eso es lo que quería, pues, como aclarar. No, está excelente, está excelente. Creo que yo lo había entendido y tal vez no me iba a entender, sino que lo que usted comentaba, básicamente, que por lo menos desde una perspectiva metodológica hay esa libertad de que no tengo que apegarme estrictamente a lo que el papel dice, por decirlo de alguna forma. Entonces tengo esa libertad para el abordaje, para problematizar el tema, incluso incorporar temas que están fuera del programa que de una u otra forma por esta perspectiva ideológica quedaron fuera o que otros fueron priorizados y este no. Perfecto. Y me gustaría tal vez decirte, perdón, disculpa que te interrumpa, añadir una cosa más en relación de este programa y no quiero sonar que soy un defensor del programa, no, digamos, nosotros tal vez hemos sido los que más hemos criticado y bueno, en otros espacios en los cuales participamos, hemos sido muy críticos de estos programas de estudio, ¿verdad? No necesariamente dentro de la asesoría, que también hemos señalado criterios técnicos y hemos señalado situaciones que consideramos desde nuestro humilde punto de vista, nuestro criterio técnico, que pueden ser para mejorar el programa. Pero si lo comparamos con los programas anteriores, y no digo solo los inmediatos anteriores, sino los últimos 3, 4 versiones de los programas, siento que estos tienen una apuesta a lo metodológico desde esa perspectiva del aprendizaje basado en problemas que antes ni siquiera se mencionaba, porque antes tal vez se mencionaban unos objetivos generales y unos contenidos y unos temas transversales en el caso y nada más, digamos, no había como una apuesta explícita por llamémoslo así, una metodología determinada o un conjunto de metodologías. En cambio, en este programa, aunque vengan de donde vengan desde el punto de vista hegemónico, tienen una metodología que bebe de la pedagogía crítica latinoamericana, que apuesta por un proceso de problematización y por ende de diversidad, de pluralidad, en donde y la idea es que coexistan diferentes formas de ver el mundo para que la persona estudiante a partir de ahí se forme, no se le imponga, como han querido decir desde políticos conservadores hasta gente que opina de educación como yo podría opinar, no sé, de muchas cosas que en su mayoría yo ignoro, ¿verdad? Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver que aunque se puede mejorar muchísimo, han existido avances desde lo didáctico, han existido avances desde lo metodológico y desde posicionamientos teóricos.
que no solamente son esos los que existen, que pueden ser otros, perfectamente de acuerdo, pero que por lo menos, yo no sé si fue consciente o inconscientemente de quienes hicieron el programa, pero yo creo que introducir una metodología tan crítica como el aprendizaje basado en problemas, no sé si les juega a favor de sus intenciones iniciales o les juega en contra, pero lo que sí creo que si como personas docentes lo logramos leer como es lo que ocurre en la mayoría de los casos, hacer esa lectura crítica del programa, nos estamos dando cuenta que nos brinda la posibilidad para establecer procesos muy críticos, muy diversos, muy plurales, en donde estén representados lo contrahegemónico y lo hegemónico y todas las formas de ver lo local, lo nacional, lo global, etcétera. Yo creo que por ahí me gustaría pues, decir eso. No, perfecto, le agradezco más bien profundizar en esa parte temática. Todos son datos valiosos, dirían, este, que van a servir para el desarrollo del trabajo. También quería comentarle, obviamente, respetando todo eso que usted me mencionaba de la libertad metodológica que tiene el docente para incorporar su perspectiva teórica y demás, quería comentarle cuáles situaciones de aprendizaje recomendaría usted a los docentes para abarcar el tema de los movimientos sociales puntualmente. Sí, ahí vieras que yo ahí sí tengo como, o bueno, siempre hemos señalado que las situaciones de aprendizaje, y eso es un criterio muy particular, digamos, mío, digamos, no de la Asesoría Nacional, no. Yo considero que las situaciones de aprendizaje ejemplifican, orientan. Cada persona docente es la que debe saber, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad y de acuerdo también a la libertad que tiene como pedagogo, como profesor, como profesora, como maestro, como maestra, de establecer una estrategia de aprendizaje. Está bien que hay una metodología sugerida, pero el cómo se concreta, aunque tengamos la misma aprendizaje basado en problemas, vos y yo, nuestras clases serán diferentes, porque vos trabajás en un lugar y yo en otro, con otra realidad, con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, sugerir más que una situación de aprendizaje en particular, que son, como lo hemos dicho, solo sugerencias, yo aconsejaría, y eso lo hemos hecho en los diferentes espacios institucionales del Ministerio de Educación, tener muy en cuenta las posibilidades que brinda la metodología del aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque eso me empodera a mí como profesor, como profesora, me genera la posibilidad de que yo sea el que tome las decisiones, de esa verdadera autonomía en cuanto al ejercicio docente, que está en el discurso y que está en el papel, pero que esta metodología realmente me dice, usted es el que decide cómo va a abordar este proceso histórico o cómo va a abordar esta problemática geográfica de sostenibilidad, de desarrollo humano sostenible, de ecológica, etcétera. Usted es el que decide, de acuerdo a su formación, de acuerdo a la selectividad de las fuentes y teniendo como norte una metodología que apuesta por la problematización, por lo diverso, por lo plural y no por la imposición en el pensamiento, porque epistemológicamente el aprendizaje basado en problemas dice que la persona que aprende es responsable a nivel metacognitivo de su proceso de aprendizaje. Entonces, no es como decía Freire, ¿verdad? Ese receptáculo en donde depositar conocimientos, sino una persona compleja en desarrollo que está ávida de construir esos conocimientos. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Ok, no, perfecto, le agradezco. Y de hecho, a raíz de esto, creo que ya esto me lo respondió, pero quería comentarle también aquí, nada más para que me quede incluso más explícito en la entrevista. Yo le comentaba anteriormente que en el programa no se explicitan ejemplos a escala local y no se explicita tampoco la posibilidad para que el docente los incorpore, a pesar de que usted me diga que tienen esta libertad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contexto de cada docente y todo, ¿usted consideraría que dentro de los temas generadores es importante que se expliciten ejemplos a escala local? Tal vez no, ¿cómo le explico? Tal vez no que se puntualicen unos como tal, sino esto que le mencionaba, que se explicite esa posibilidad para que el docente lo haga dentro de los temas generadores, e incluso ya se me decía que las situaciones de aprendizaje son meras sugerencias, pero incluso perdón, en estas en esas situaciones de aprendizaje, o sea, no es el hecho como de imponer ni darle decir, esa es la situación de aprendizaje,
sino Sino explicitar esa posibilidad para que ellos que se puedan incorporar. desarrollen a escala local, sí, totalmente de acuerdo. En el tema generador lo veo un poco complejo, digamos, de acuerdo a al diseño curricular del programa de estudio, el tema generador como es un tema muy abierto, muy general, entonces tal vez ahí no sea el momento, porque digamos, vamos a hablar de, generalmente los temas generadores son así como de la Edad Media. Entonces, de lo que pase en la Edad Media, muchas cosas podemos ver, o el proceso histórico de Costa Rica de un momento a otro, digamos, de 1900 a 1980, 1950, 1980. Entonces, los temas generadores, pero están las unidades de trabajo, están las preguntas problema, están los criterios de evaluación y están las situaciones de aprendizaje. Como vos bien lo decías, estoy de acuerdo con vos en eso. Yo creo que deberíamos explicitar ahí el abordaje de las situaciones, de las problemáticas, de las luchas comunales, vecinales, y tal vez plantearlas, tal vez no en términos de luchas, pero sino de problemáticas o de procesos o de circunstancias de grupos que generalmente no tienen la cobertura ni mediática ni tampoco aparecen como representados en los grandes discursos políticos, etcétera, sino que lo recomendable sería que investiguemos, que en la metodología del ABP, que hay una parte de indagación, bueno, ¿por qué no hacemos ejercicios así, situaciones de aprendizaje, en donde investiguemos los principales problemas, las principales problemáticas de mi comunidad? Y bueno, y dentro de esa investigación vamos a identificar cuáles son los grupos que luchan, diversos grupos que luchan sobre esas problemáticas, ¿verdad? Yo creo que eso sería un avance muy importante, sobre todo para el elemento pragmático de los estudios sociales. O sea, ¿para qué estudio los estudios sociales? Para conocer cosas que me quedan allá lejos de la historia, del tiempo, en Alemania, o en Europa, o en Estados Unidos, pero también para conocer cosas que tienen que ver con mi barrio, con mi cantón, con mi comunidad. O sea, yo creo que eso sí sería muy valioso, y en una próxima revisión del programa, muchas personas de que he tenido la oportunidad de conversar, pensamos de esa manera, pensamos que hay que explicitar eso, de que debe ser un componente fundamental, de que ahora no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero tal vez lo que falta es de estar explícito, o sea, darle mayor énfasis a los procesos de contextualización de la realidad social inmediata de las comunidades. Tal vez porque yo personalmente no tengo ningún problema en que se hable de luchas sociales. Creo que la lucha social es un componente de la realidad básico, pero tal vez otros sectores conservadores, ¿verdad? O hegemónicos, les vaya a sonar, no sé, contestatario, revolucionario, no sé, insurrecto, que un programa de estudio hable abiertamente de lucha social, porque se acaba, colapsaría el mundo, ¿verdad? Desde la visión de ellos. Pero sí, yo creo que podemos, desde esa visión plural, desde esa visión más democrática, si se quiere, y de lo que implica la oficialidad de un programa de estudio, porque no nos llamemos, ¿verdad? Yo creo que vos lo entendés perfectamente, y nuestros compañeros y compañeras también. O sea, un programa de estudio viene de una visión oficial. Como visión oficial, ya hay algunos elementos van a estar expresados de cierta manera. Y yo creo que el abordaje de la realidad de las comunidades, de la complejidad social, política, económica, histórica, cultural de las comunidades, de sus principales problemáticas, nos permite ubicar y poner el foco de atención en las luchas sociales, en los problemas, en los grupos, porque cada comunidad de nuestro país tiene su complejidad en cuanto a luchas sociales y organizaciones, y eso es importante conocerlo, y ojalá tener una visión no solamente de lo que me atañe a mí en mi comunidad, que es muy importante, sino también de esa conflictividad social que es parte de la historia de un país. O sea, mentira que en un país no hay conflictividad social. Y los que transmiten eso, yo creo que no ayudan a una visión crítica y realista del mundo en el que vivimos. Me parece perfecto, de verdad, yo creo que, eh, no, yo creo que esa es como el trasfondo de esta investigación, que el hecho de que pareciera, digamos, en el programa, a pesar de que usted me comentaba toda esta libertad que tiene el docente para abordar distintas situaciones, para problematizar temas y demás, que no está explícito esta posibilidad de que el docente tiene para abordar movimientos sociales a escala local, hablar de luchas sociales libremente, partir de la realidad
del sujeto de aprendizaje o de la persona estudiante, partir de esa realidad, de lo comunidad, de lo local, y después escalar ya a movimientos de la escala local, como es el combo del ICE, como lo es el TLC, para que a partir de mis conocimientos previos, hacer un contraste con el nuevo conocimiento y alcanzar, ojalá, una perspectiva crítica de las personas estudiantes. Básicamente, le comento que ese es un poco de la finalidad de lo que busca esta investigación, hacer unos lineamientos de reestructuración curricular orientadas a esto, a una reconfiguración tal vez de ciertos aspectos del programa para que se puntualice o se explicite el tema de los movimientos sociales a escala local, que considero son bastante importantes. Entonces, Estamos de acuerdo. básicamente, Ojalá que esos lineamientos lleguen a buen puerto y se consoliden en una visión, se discutan, se analicen y ojalá lleguen a estar, que sean parte de un futuro programa de estudio, que yo creo que estamos, desde mi punto de vista, ya es hora de hacer una revisión y ya es hora ¿verdad? Ya han pasado 6 años, calculo, sí, 6 años, 6, 7 años. 5, 6, 7 años por ahí, más o menos, desde que se aprobó el programa de estudio y ya es momento de revisar y yo creo que aportes como el tuyo van a propiciar un debate muy interesante y de eso se trata. Yo creo que la comunicación, la realimentación que haya entre el ámbito académico, las universidades y digamos nosotros que representamos, si se quiere, un carácter más oficialista de la visión de una asignatura por el hecho de ser Ministerio de Educación, Asesoría Nacional, pero que como personas también a veces uno tiene su forma de pensar, pero yo no puedo decir, bueno, es que mi forma de pensar es la que va a ir yo creo que nadie, no sería lo correcto, pero sí que haya ese debate plural a la hora de definir una política curricular particular como lo es un programa de estudios sociales. Entonces, yo ojalá que todo vaya súper bien con la investigación y podamos muy pronto leer el producto de la misma. De aquí van a salir datos muy valiosos para esta investigación. Entonces, como le digo, reitero el agradecimiento, don Jamie. No, muy amable, gracias a vos y ahí seguiremos conversando, Brian, yo voy a estar feliz de leer tu investigación cuando esté lista y te agradezco más bien la oportunidad de poder conversar esto y colaborar humildemente en lo que haya sido posible. Estamos para servirte. Que no, muchísimas gracias y como le comentaba, al final sí, siempre fue todo un privilegio.